Hey, ¿qué tal estáis, chavales? Estamos en un nuevo vídeo de FIFA 18 y como estáis viendo, hoy os traigo a Diego Armando Maradona SBC. Como siempre, el método más rápido, bueno, más rápido no, más barato, os lo intento traer el más rápido de verdad. O sea, son las 8:20 y ya estoy subiendo a Michael Owen y ya a Maradona. Estoy haciendo el vídeo. Sí, bueno. Siempre es el método más barato, como ya sabéis. Lo de siempre. Los precios los voy diciendo con cada plantilla, y los tengo también puestos en la descripción, el más barato. ¿Qué más? Que siempre como jugadores conceptuales, siempre el método más barato, creo que ya lo he dicho. Y por último, pediros un like si os gustan este tipo de vídeos, si queréis que lo siga haciendo, como para que yo sepa que os gustan este tipo de vídeos, perdón que me he quedado trabado. Y suscribiros si queréis ya apoyarme a mí y no perderos ningún vídeo de estos iconos. Y también subo otros vídeos de FIFA, pack opening, vídeos de Fortnite, vídeos de NBA, de Call of Duty, Battlefront, etcétera, etcétera. No me enrollo más. Y empezaríamos con el icono de Maradona. Empezaríamos con este petit, hemos puesto, nos piden un icono. Ya sabéis, como siempre en esto es el icono más barato. Este lo tenemos por 410.000, sí, 409.000 yo he visto, pero bueno. Este es el icono más barato. Ahora empezaríamos con las plantillas. Empezaríamos con la de Boca Juniors, en la que empezaríamos con Aucas, Lautaro Acosta, Callejón, Benedetto, que es el jugador que nos piden de Boca, Jorginho, Biglia, Schneiderlin, Musacchio, Raúl Albiol, Lee Steiner, Pepe Reina. Raúl Albiol, por ejemplo, es el up, así que tener en cuenta eso por si os despistáis. Y bueno, esta plantilla valdría 15.000 monedas. Pasamos ahora a la del Barcelona, que lleva a grabar este vídeo y he tenido que hacer algunos cambios porque me he equivocado y la había liado un poco. Sí, bueno, empezaríamos con Nico Gaitán, Lucas Vázquez, Pastore, Vanega, Enzonzi, Marquinhos, Perín, Umtiti, Sergi Roberto y Mandanda para acabar. Esta plantilla ya serían 19.000 monedas. Y pasaríamos a la del Nápoles. Nos piden un jugador del Nápoles, que yo he puesto a Raúl Albiol, como habéis visto ahí. No he subido mucho de momento, cuando yo estoy grabando el vídeo, así que bueno. Empezaríamos con Belotti, Edin Seco, Borja Valero, Lucas Biglia, De Rossi, Ricardo Rodríguez, Musacchio, Raúl Albiol, Lee Steiner y Szczesny. Aunque yo los tenga, da igual, porque como veis la lealtad solo me da 2 puntos y la química sin ellos me daría 97. Nos piden 90. Esta plantilla también valdría 19.000 monedas, justo como la del Barça. Casualidad. Y empezaríamos ahora ya con la de Argentina. Esta es más cara y no he encontrado el método de hacerlo sin... O sea, sí lo sabía, pero eran mucho más caros. Podéis hacerlo cambiando de posición a cualquiera, o a Gaitán, o a Fabiño, el que sea el cambio de posición más barato, o con cualquiera que tengáis de estos, que tenga la lealtad, os sirve. Así que bueno, yo intentaría... Es probable que tengáis alguno de estos con lealtad, pero si no, un cambio de posición. Empezaríamos con Nico Gaitán, Mauro Icardi, Di María, Pastore, Fabiño, Otamendi, Musacchio, Albiol, Dani Alves y Pepe Reina. Esta plantilla ya valdría 44.000 monedas, 45.000 calculo con el cambio de posición. Y pasamos ya a las de valoración, que son bastantes, son 7 plantillas de valoración. Empezaríamos con 83 de media, nos piden 2 if. Y empezaríamos con Mandzukic, Belotti, Biglia, Rafinha, Zielinski, que es uno de los if que hemos puesto, Callejón, Kolarov, Acerbi, Romagnoli, que es el segundo if que hemos puesto, Perín y Sergio Asenjo en portería. Esta valdría 50.000, es de las más baratas de valoración. Bueno, es la más barata de valoración. Sabéis que cuanto más valoración va subiendo los precios. Y pasaríamos a la 84, que también nos piden 2 if. Y empezaríamos con Radamel Falcao, Lemar, que es up también, Subasic, Sneijder, Zoubin, que es up, Fabiño, Perín, Glick, que es if, Marquinhos, Debuchy, que es el segundo if que nos piden, y López en portería. No digo todos los que son up porque la verdad ni me los sé y seguramente fallaría en algunos. Sé que también son up López y Perín, pero bueno. Ya esta plantilla serían 85.000 monedas y pasaríamos a la de 85 de media,
que nos piden tan solo un if. Empezaríamos con Álvaro Morata, Aduriz, Sergio Rico, que es el único if que nos piden y el que hemos puesto, Juan Mata, Pedrito, Bruno, Isco, Falcao, Glick, Otamendi y Peter Cech. Aquí podéis poner, por ejemplo, un Illarramendi, un Canales, pero la verdad, Sergio Rico, los porteros siempre son más baratos. Así que bueno, por eso yo he puesto a Sergio Rico y porque aparte, actualmente cuando estoy grabando el vídeo es el más barato. Si tenéis otro 84 que veáis que os puede valer, ponerlo. Como siempre, poner los jugadores que tengáis intransferibles, yo los aprovecharía. Y los que no vayáis a usar nunca, claro. Esta empezaríamos con 86 de media. Disculpad que estoy aquí un poco resfriado. Y empezaríamos con Icardi, Aduriz, Canales, ¿cuántos if nos piden? Nos piden uno, que es Canales, el que hemos puesto. Iniesta, Hamsik, De Brig, Koulibaly, Fabinho, Berratti y López en portería. Este ya se nos iría a las 180.000 monedas. Y pasaríamos a continuación a la de 87, que vale 270.000 monedas. A veces me despisto y lo digo antes, cuánto vale, pero bueno. Si no, lo repito siempre al final. Diego Costa, David Silva, Ozil, Insigne, Bernardo Silva, Marlos, que es el if que he puesto, Draxler, Berratti, Thiago Silva, Dani Alves y Handanovic. Aquí deciros que, bueno, sí, yo tenía puesto así, pero bueno. Cualquier if que tengáis MD de 86 os vale, cualquiera. MD, MC, MI, MCD, MCO. Cualquiera que os dé ahí un poquillo de química, que aunque salga naranja la posición, os serviría. Bueno, concluiríamos la de 87, que vale 270.000. Y vamos ya a las dos que hacen este Maradona lo más caro junto a Ronaldinho y Enrique ahora mismo, y que igualarán Pelé y Ronaldo, y yo creo que nadie más. Y bueno, empezaríamos con... Nos piden un icono, como estáis viendo aquí ya. Como en los otros dos, en el de 88 y en el de 89, nos pidieron un icono y también nos piden un icono aparte. Aquí yo sí, a lo mejor os rentaría haceros un SBC, pero claro, yo no puedo entrar ya a valorar un icono Prime, os pongo lo que os podéis comprar. Sí, bueno, empezaríamos con el Pipita Higuaín, Ozil, Laudrup, Buffon, Kroos, Thiago, Seco, Glick, Leno, Horn y Farman. Da igual que yo tenga los jugadores con lealtad, que como veis aquí afecta a uno, o sea, si le quitas el Farman la lealtad tendría 51 y os piden 50, así que esto no afectaría. Esta plantilla ya vale 740.000 monedas, al tener a Laudrup pues es lo que tiene. Pasaríamos a la de 89, que nos piden otro icono, que esta vez hemos puesto a Schmeichel. Aquí os puede servir el SBC. Pensar que está a 500.000 aquí, pero haceros el SBC cuesta 400.000. Entonces yo que vosotros miraría a ver si os renta, porque oye, os ahorráis muchas monedas. El SBC ahora mismo creo que cuesta 100.000 menos, y oye, tenéis sobres, así que antes que fichas este Schmeichel, yo os diría que os hacéis el SBC si no lo vais a usar nunca, claro. Bueno, no me enrollo más, seguimos con Higuaín, Lewandowski, Schmeichel el icono, Icardi, Thiago, Mahrez, Courtois, Mustafi, Sule, Perin y Neuer. Y bueno, aquí os vale cualquiera de 84, yo he puesto Perin porque claro, como os he dicho antes, al ser portero están más baratos. Y bueno, con esto concluiría Maradona, que en total es la friolera de 2.800.000 monedas. Una auténtica barbaridad. Y voy a ver si está... No creo que la haya tocado a nadie, pero bueno, vamos a ver si está por aquí. No, aún no está. Así que bueno, con esto concluiríamos el vídeo. Como siempre, un like se agradece para saber que os gustan ese tipo de vídeos, y una suscripción se agradece aún más. Así que bueno, no me enrollo más. Espero que os haya gustado y adiós.